Otro tema clave, Sofi, es las industrias culturales, por supuesto, y la prórroga de asignaciones específicas para este sector. Exactamente, esta iniciativa que ya obtuvo el dictamen en la Comisión de Presupuesto y Hacienda y Educación y Cultura, en donde también estuvo presente el vicepresidente de ENACOM, Gustavo López, con quien estamos en comunicación telefónica. Gustavo, ¿nos escuchás? Hola, Gustavo, ¿nos escucha? Se escucha perfectamente. ¿Ustedes me escuchan? Lo escuchamos como un poquito entrecortado. A ver, probemos ahora nuevamente. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, Gustavo, hola. ¿nos escuchás ahí? Sí, ahora las escucho mejor. Bueno, comenzamos con las preguntas, Gustavo, si le parece, porque bueno, fue un referente muy importante que estuvo... Lauri, te vuelvo a interrumpir porque hay de vuelta un problemita en el MIC. Gustavo, estábamos comentando justamente que la semana pasada obtuvo el dictamen el proyecto de, digamos, de industrias culturales, el financiamiento de las industrias culturales. ¿Qué nos podés comentar sobre esta iniciativa que justamente estuviste hablando sobre la misma la semana pasada? Bueno, es muy importante porque la cultura, además de ser una industria enorme en la Argentina, que emplea en todas sus variantes a más de 500.000 personas, y estamos hablando del cine, del teatro, estamos hablando de las bibliotecas populares, estamos hablando de la comunicación comunitaria. Digo, además de ser una gran industria en nuestro país, es una industria identitaria, es decir, vale por lo que contiene, no por lo que pesa. Yo hablaba con los senadores y decía, bueno, un libro no vale por la cantidad de páginas, sino que el valor del libro tiene que ver con su contenido, tiene que ver con lo que puede expresar. Y nosotros somos, identitariamente, la construcción que hagan nuestros autores, nuestros actores, nuestros directores, tiene que ver con la construcción de la idea de nación, la idea de el Estado-nación, tiene que ver con la construcción de símbolos y ahí la cultura juega un papel fundamental. Si no se prorrogaban estos impuestos de asignación específica, lo que corría riesgo era la desaparición de la producción cultural en la Argentina y esto implica la desaparición de nuestra identidad. Bueno, la verdad que de manera unánime las dos comisiones del Senado votaron esta prórroga por 50 años. También se dijo por qué tenía que ser por 50, porque en realidad no debería tener fecha de vencimiento, pero bueno, de la Cámara de Diputados los tributaristas entendieron que tenía que tener un plazo largo, razonablemente previsible para cualquier tipo de producción, así que lo que estamos esperando, toda la industria cultural lo que está esperando es que en la primera sesión del Senado se dé sanción definitiva a esta ley y vuelva las cosas a su lugar, como funcionaron en los últimos 50 años. Gustavo, bueno, no sé si me escucha ahora. Perfectamente. Yo lo escucho muy bien. Bueno, María Laura Morales lo saluda en esta oportunidad. Quería consultarle también sobre la cuota de pantalla, que fue algo que también expuso cuando estuvo en la comisión en el Senado. Muy importante también porque comentaba además que en Europa están muy avanzados en este sentido. Hola, ¿me escuchan? Sí, yo lo escucho. No sé si escuchó mi pregunta sobre la cuota de pantalla. Sí, escuché la pregunta. A ver, Europa avanzó y yo creo que sancionada esta ley nosotros tendríamos que avanzar sobre otra ley que es la regulación de las plataformas. Históricamente se reguló la radio y la televisión, pero las plataformas quedaron afuera porque cuando incluso se sancionó la ley de servicios de comunicación audiovisual, prácticamente el video a demanda no tenía un gran desarrollo. Hoy el mayor consumo cultural de películas o de series no se da por la televisión o no se da por el cable, sino que el cable es un instrumento del video a demanda, es decir, se da por las plataformas, Netflix, Amazon, Disney, Fox o la que sea. ¿Qué hizo Europa? Reguló las plataformas de dos maneras. Primero, estableció el mismo gravamen que paga la televisión o el cable, por una cuestión de equidad, de justicia. Y segundo, la cuota de pantalla. Esto es, están obligados a producir un X porcentaje de las películas que ofrecen como películas nacionales. Y segundo, lo que sería la cuota de menú. Es decir, cuando uno entra, tiene que estar reflejado primero la producción nacional
y luego la producción extranjera. En el caso de Europa, se toma toda Europa, en el caso nuestro sería la producción argentina. Yo creo que las dos cosas, por un lado, por una cuestión de equidad, deberían pagar el mismo gravamen, pero además por una cuestión de producción, hoy la producción se ha corrido de los canales históricos, digo, Hollywood en Estados Unidos, o las productoras en la Argentina, y se ha corrido a las plataformas. Bueno, para que la cultura nuestra respecto del audiovisual siga teniendo presencia en la Argentina y presencia en el mundo, bueno, hay que sentarse, escribir un proyecto de ley. Nosotros lo vamos a conversar desde ENACOM, obviamente, con los senadores y con los diputados, para ponernos todos de acuerdo y que la producción nacional siga teniendo su cuota de pantalla, siga teniendo su cuota de menú y siga pudiendo exportar contenidos escrito por nosotros, dirigido por nosotros y contados por nosotros. Gustavo, también preguntarte, ¿no? En época de pandemia se puso muy de relieve, muy sobre la mesa la cuestión de las brechas digitales, también la consideración de Internet como un derecho humano, como un servicio público esencial. ¿Cómo se está avanzando en el acortamiento de estas brechas, de esta brecha digital en nuestro país? Mira, ahí yo te diría que se está trabajando en tres planos. El primero, en el año 2020, y a pesar de la crisis económica que produjo la pandemia en el 2020, con una caída del PBI de 9 puntos y con el aislamiento social preventivo y obligatorio, Internet creció en 1 millón de hogares. Y uno dice, ¿cómo? ¿En semejante crisis creció en 1 millón de hogares? Sí, porque era imprescindible para estudiar, para tener una receta médica, para tener trabajo. Entonces, ¿qué hizo el Estado Nacional a través del gobierno? Sacó un decreto de necesidad y urgencia que refrendó el Senado y que lo convirtió en ley, declarando servicio público a las telecomunicaciones, declarando servicio público básicamente a Internet y a la telefonía celular que no estaban regulados. Esto hoy está suspendido por la justicia y nosotros somos muy críticos de la posición de la justicia que un acto, en este caso una ley refrendada o un DNU refrendado por el Senado, que tiene visos de legalidad y legitimidad, porque nadie la declaró inconstitucional, está suspendida en el mientras tanto. ¿Qué efecto produce esto? Que en lugar de poder regularse el precio, son las empresas las que fijan el precio de un servicio que es esencial, reconocida por las propias empresas. Ahora, hay dos planos más. Hoy en la realidad, de diciembre del 2019 a diciembre del 2021, hay casi 2 millones de nuevas conexiones a Internet, un punto fundamental, que baja la brecha. Y lo otro que estamos haciendo son, a través de los planes del ENACOM, que es llevar conectividad a los barrios populares, es decir, a las villas o barrios populares registrados en el RENAVAP, y además a educación, salud y seguridad. Esos planes han implicado, y poblaciones de menos de 30.000 habitantes. Al día de hoy nosotros hemos aprobado planes por 12.500 millones de pesos que se están ejecutando. El objetivo sería llegar a fin del 2023 con alrededor de 20.000 millones de pesos ejecutados en nueva conectividad. Entonces, esperamos que la justicia resuelva un tema que es fundamental, que es el del precio. En el mientras tanto, estamos llevando a través de estos programas, pymes, cooperativas, empresas públicas provinciales, el trabajo de intendentes y gobernadores, estamos llevando conectividad donde los privados no llegan. Muy bien, muy interesante, Gustavo. Seguramente vamos a seguir hablando de todos estos temas en algún otro momento. Muchas gracias por haber estado con nosotras aquí en Resumen Parlamentario. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a ustedes. Un abrazo. Gracias, hasta luego.